Hola, buenas tardes. ¿Me confirman por favor si se escucha bien? Sí, Ausi, buenas tardes. Gracias, Walter. Ok, comencemos de una vez, así, si no, así nos vamos tal vez un poquito antes. Primero, que dígame por favor qué avanzaron esta semana. ¿Qué es lo que ya vieron? Ahora sí ya deberían haber avanzado más temas, ¿no? Desde el jueves y ayer. ¿Qué temas vieron? Un poco hemos repasado el objeto, clases, Objetos eso. y clases. Ok, Ujú. Una definición en concreto. vale. Entonces, déjenme checar esto. Métodos, atributos, todo lo que es un objeto en sí, ¿verdad? Todo lo que compone un objeto. Ok, está bien, eso es de las cosas más interesantes que vamos a tener en la materia y lo vamos a repasar justamente. Ok, les comparto pantalla y comenzamos. Si es que no han entendido mucho de lo que les han hablado en clases, no se preocupen, que la programación orientada a objetos es algo que requiere bastante tiempo para poder entenderlo totalmente. Hay muchas personas, programadores que llevan años y les cuesta aprender programación orientada a objetos. Ahora con eso no les digo que no van a poder, etcétera, ¿ok? Sino a lo que quiero llegar es que si quieren comprenderlo, requiere tiempo, requiere práctica y si no lo comprenden ahora tampoco se sientan mal. Voy a crearme una pizarrita y vamos a comenzar, ¿ok? Pizarra nueva. Ya saben que no les doy acceso a la pizarra porque sería una mala idea. Ya está. Gracias por... Ya. Entonces, ¿qué es un objeto? Yo no voy a ir a términos tan formales, por si acaso yo no voy a ir a palabras tan a tecnicismos, a conceptos súper complejos, etcétera. ¿Ok? Yo voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla y de forma que ustedes entiendan. ¿Ok? ¿Qué es un objeto? Un objeto simplemente es, bueno, un objeto puede ser cualquier cosa del mundo. Eh, sí, sí estoy grabando, no se preocupen. Un objeto puede ser lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, sé que cuando les dicen eso de que un objeto puede ser lo que ustedes quieran, sé que suena un poco extraño porque es una definición un poco ambigua, ¿no? Que puede ser lo que yo quiera. Entonces, ahora estamos hablando un poco más a nivel de programación. Entonces, pueden tener objetos para representar cosas de su programa. Por ejemplo, pueden tener objetos botones, objetos ventanas, objetos interfaces, objetos que se encargan de conectarse con la base de datos. Ahora, cuando se les enseña, se lleva cosas un poco más de la vida real, ¿verdad? Les dicen, puedes crear objetos que representen perros, objetos que representen televisores, objetos que representen miles de cosas, ¿verdad? Pero ya un poquito más avanzan, los objetos generalmente son ya cosas un poco más relacionadas a la programación. Por ejemplo, objetos que para representar, no sé, coordenadas, etcétera. Entonces, un objeto puede ser lo que ustedes quieran, pero hay un pequeño problema. Y es que tienen que entender primeramente qué es una clase y a partir de una clase nacen los objetos. ¿Ok? Déjenme, les voy a mostrar. Voy a buscar algún ejemplo en internet, si es que encuentro para mostrarles. Uh, Quiero encontrar algo así como una máquina. Ok, este me va a servir. Vamos a ver si me deja pegarlo. Sí, esto justamente. Ok, entonces, todos conocemos estas máquinas. Bueno, no, comencemos de nuevo. Esta maquinita lo que intenta representar es que tú le das algo por este sentido, ¿verdad? Tú le das alguna cosa, en este caso son papelitos, y te devuelve algo por este lado, ¿verdad? Entonces, en realidad una clase, lo que nosotros programamos, porque ustedes no van a programar objetos como tal, ustedes van a programar las clases. Y la clase vendría a ser como la maquinita encargada de crear los objetos, ¿ok? Entonces imagínense esto como si ustedes le estuvieran aquí dando los datos, ¿ok?
y de este lado está saliendo su objeto ya creado. Y lo que ustedes programan, lo que ustedes van a crear, lo que ustedes van a hacer es esta maquinita, ¿ok? La que se encarga de crear los objetos. Entonces tienen que diferenciar eso. La clase vendría a ser como el molde y el objeto como la galleta, ¿ok? Entonces, ¿se entiende hasta acá cuál es la diferencia entre objeto y clase? ¿O hay algo que no se esté Sí. entendiendo? Sí, vamos a ver más ejemplos, ¿ok? Pero quiero que entiendan la diferencia. La clase es como la máquina y el objeto es lo que produce esa máquina, ¿ok? Otro ejemplo también es la clase, es el molde. Voy a mostrarles. Este va a servir. Entonces, la clase es el molde y el objeto es la galleta, ¿ok? La clase te deja, es lo que tú vas a crear, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Si se dan cuenta que lo que está haciendo el molde acá, le está dando la forma a la galleta, ¿verdad? El molde va a hacer que las galletas salgan, en este caso creo que son corazones. Entonces, lo que ustedes programan son las galletas, son los moldes. O la máquina, depende cómo quieran verlo ustedes. Ustedes programan las clases y esas clases son las que crean objetos, ¿ok? Dentro de clases hay objetos, no es lo mismo, ¿ok? Eso hay que diferenciar. Una clase es como un molde, tú le vas a dar datos, ya vamos a ver eso después, y eso te va a devolver un objeto. Entonces, la forma más sencilla de entenderlo es, las clases crean objetos. Las galletas son solo corazones o pueden ser redondos. Tú vas a programar eso, ¿no? Entonces ya depende de cómo tú quieras hacerlo. Pero se entiende, ¿no? De las clases salen los objetos. Sí, la clase sería como el procedimiento y el resultado del objeto. Más o menos sería una forma de verlo. Es como si la clase fuera este molde y los datos tú le vas a dar, en este caso serían la harina, el huevo, la leche, tal vez coco, depende de qué estés haciendo, ¿verdad? Y de aquí que te va a salir una galleta. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, la clase vendría a ser el molde y la galleta sería nuestro objeto. Ya vamos a ver eso después, ya en código. Entonces, ya que hemos visto qué es la diferencia entre una clase y un objeto, sí, la clase sería la forma o el modelo, exacto. Sería la mejor forma de entenderlo es el molde. Creamos un objeto a partir de clases, ¿ok? Sí, más o menos exacto lo que dijo David. Y al revés, Grover. De las clases creas objetos, no de los objetos creas clases. Entonces, como ya les dije, ustedes no van a programar objetos. Ustedes no escriben objetos como tal en código. Ustedes lo que programan son las clases. Entonces, como es una clase va a tener... sí, exacto. Tú creas indirectamente objetos creando clases. Tú creas los moldes que van a crear posteriormente objetos, ¿no? Entonces, esta es la estructura típica de una clase, la que siempre se utiliza para representar clases, ¿ok? Entonces, lo primero que viene en la parte de arriba va a ser el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a hacer una clase para representar celulares, ¿ok? Entonces va a ser celular. Este es un molde para crear celulares, es una clase para crear celulares, es una máquina para crear celulares, ya depende de ustedes qué concepto o qué imagen están agarrando de una clase, ¿ok? Entonces este es para crear celulares. Primera regla es que nunca se pone en plural el nombre de una clase, no se pone celulares, ¿ok? Esta es una clase y se dice celular. Si crearas una clase para crear objetos de tipo, no sé, coordenadas, la clase se llamaría coordenada. No coordenadas, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si pones en plural, tampoco te va a marcar error, pero se considera casi que incorrecto ponerlo en plural. Entonces vamos a seguir celular. Entonces ya está.
Esta va a ser una clase que se va a encargar de crear objetos de tipo celular. Tenemos dos secciones, la primera es esta y la segunda es la de acá. En la primera sección, la que vendría a ser esta, nosotros definimos lo que son los atributos. Ahorita vamos a ver reglas para escribir los nombres, todo eso, ¿ok? No se preocupen. Entonces en esta primera sección, nosotros escribimos lo que son los atributos. Y en esta sección lo que el objeto puede hacer, ¿ok? Entonces, aquí vamos a escribirlo. Vamos a ponerlo acá, atributos. Y en esta sección lo que son los métodos. O las cosas que sabe hacer. Entonces, aquí tienen que participar un poco porque si no van a terminar de comprender las cosas. Los atributos serían aquellas cosas que distinguen a un objeto del otro, ¿ok? ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál sería un atributo de un celular? Por ejemplo, la marca. Es un atributo muy típico. Es algo que va a distinguir este objeto, ¿verdad? La marca. Entonces ponemos marca. ¿Qué cosas más tiene un celular que podrían ser sus atributos? A ver, díganme qué cosas ustedes creen que pueden ser los atributos de un celular. Marca, ok. Modelo. Dijo versión. Y el código ID. Ok. Código. Uy, no hay que escribir. Código. Después dijimos aquí más cosas. Procesador. Luego hay RAM. Memoria. Ya está. Entonces ahí tenemos unos cuantos ejemplos de cosas. Hay muchas más. Si nos ponemos un rato, unos 10-15 minutos a escribir todas las cosas, podemos llenar toda esta página en la siguiente tal vez. Entonces estos son los atributos que distinguen a un celular de otro, ¿ok? Estas son las cosas que los atributos de tu celular. Entonces ahora una cosa que hay que tener en cuenta es, sí, datos cuantitativos y cualitativos podría ser. Es una definición un poco más formal. Pero sí, la forma más sencilla de entenderlo son los datos que distinguen a tu objeto. Ya después con el tiempo se van a dar cuenta que no es necesario poner, o lo típico que es cuáles tengo que poner, etcétera. Eso ya depende mucho de tu código o de lo que estés queriendo hacer. Pero sigamos. Entonces luego tenemos los métodos, o aquí mismo lo dice, las cosas que sabe hacer. Entonces, ¿qué cosas podría hacer un celular? Por ejemplo, puede llamar. ¿Qué cosas más podrías hacer con un celular? Sacar foto, ok. Sacar foto. ¿Qué cosas más podrían hacer con un celular? Ok, pueden chatear. Puedes navegar. Navegar, después ¿qué más? Descargar. Ok, entonces ya está. Esto vamos a acomodar. Esto nos sirven como ejemplos. Sé que muchos estarán pensando en este momento, pero el celular como tal no hace estas cosas por sí solo, ¿no? Ustedes me dirán, el celular no puede llamar por sí solo, el celular no puede sacar foto por sí solo, el celular no puede chatear por sí solo, el celular no puede navegar, etcétera, etcétera. Ustedes me dirán, todas estas cosas las hace un humano, ¿ok? Sí, pero no. Si ustedes se dan cuenta, la acción de utilizar la función de llamada la hace el humano, pero el celular es el que se va a encargar de lo que va a hacer es triangular tu posición, va a enviar los datos a la central va a hacer contacto con la otra persona, va a ir intercambiando todos los sonidos, etcétera, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el que hace el celular, lo que hace el celular es estas cosas, en realidad lo hace el celular, ¿no? El celular es el que va a sacar la foto. Sí, el humano tiene que apretar el botón, pero el celular se va a encargar de hacer todo el proceso para sacar la foto,
Sí, el humano va a escribir los mensajes, pero el celular se va a encargar de enviar los mensajes, de hacerlos llegar a la persona correcta, etcétera, ¿ok? Entonces estas son las cosas que sabe hacer tu celular. Acá veo algunas dudas. Los métodos son como las acciones de cada atributo de la clase misma. Los métodos son las cosas que tu clase sabe hacer. Recordemos que en realidad los métodos son las cosas que tus objetos saben hacer, pero tú programas clases, pero de esta clase salen objetos de tipo celular. Es un poco rebuscado, por eso les digo que a veces es un poco confuso esto de la programación orientada a objetos, pero estas son las cosas que tu clase sabe hacer. Tu celular sabe llamar, sabe sacar fotos, sabe chatear, sabe navegar, sabe descargar y miles de cosas más que puede hacer. ¿Por qué los paréntesis? Es la notación que se utiliza para distinguir entre un método y un atributo. Simplemente es por sintaxis, por reglas que se utilizan, digamos, entre programadores para entenderse de mejor forma cuando están escribiendo estas cosas. Si se dan cuenta, otra forma de distinguir entre atributos y métodos es que los atributos se vendrían a ser casi como sujetos y los métodos vendrían a ser verbos. ¿Ok? Los métodos por lo general se escriben como verbos porque son acciones que sabe realizar tu clase. Tu celular sabe llamar, navegar, etc. Los atributos son ambiguos si no les damos valor, ¿no? Sí, tendrás que darle un valor, pero ahora vamos a llegar a eso de por qué ahorita les vamos a dar valores a estas cosas, etc. Ya, ahora vamos a llegar a eso. Hay lenguajes que sí o sí te piden que le digas qué tipo es esto antes de darle el valor, etcétera, pero ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Antes, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se esté entendiendo tal vez? Así como pudiéramos distinguir entre los atributos de los métodos. Bueno, mucho depende de si lo ves en esta notación y está todo correctamente escrito. O sea, ¿a qué me refiero? Que se han respetado las reglas para escribir atributos, nombres, métodos, etc. La forma más sencilla de distinguirlo es: los métodos se escriben como verbos. Llamar, sacar fotos, son acciones, ¿verdad? Chatear, navegar, descargar. Y los atributos vendrían a ser como sujetos. ¿Ok? Entonces es la forma más fácil de distinguir entre métodos y atributos. Ahora, como te digo, esto a cualquier persona, nada te impide, en lugar de poner el procesador, procesar, ¿no? No tiene sentido, estaría mal hecho porque esto es una acción, no es un atributo. Pero como te digo, si todo está bien escrito, los métodos son verbos, son acciones. Los métodos serían como acciones que puede hacer, exacto, justamente eso. Estas son las cosas que tu clase sabe hacer. Cada uno sabe llamar, sabe sacar fotos, sabe chatear, sabe descargar, sabe navegar. Y tú aquí defines todo lo que sabe hacer tu clase. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, todo bien. Ok, parece que no hay más dudas. Vamos a practicar, vamos a hacer más ejemplos. Vamos a llevarnos esto acá y vamos a hacer otra clase. Aquí estamos. Vamos a ir tomando a ingeniero como clase, cuáles serían atributos y métodos, ¿vale? Vamos a hacer una clase que sea para crear objetos de tipo ingeniero. Entonces la clase va a ser ingeniero. Y vamos a practicar con esto, ingeniero. Ya está. Entonces, vamos a ponerle, para ser un poco más exactos, porque si ponemos ingeniero, ¿qué sabe ser un ingeniero? Depende mucho del área, ¿no? Depende, si es un civil o si es un financiero, hacen cosas muy distintas. Entonces vamos a ser un poco más específicos. Vamos a poner ingeniero de software, que es más o menos un área en la que todos estamos. Okay, esta es una clase para crear ingenieros de software. Vamos a tenernos acá, ok. ¿Qué atributos tendría un ingeniero de software? Especialidad. Ok, es una muy buena especialidad.
Especialidad. ¿Qué otras cosas más se les ocurren? Experiencia, ok. Experiencia. Una que se les está olvidando y es muy básica, su nombre, su edad. ¿Qué más? Formación, universidad, ciudad, etcétera, ok. Vale, eso nos sirve para ahora. Entonces aquí tendremos sus atributos, su nombre, su especialidad, la experiencia que tiene, la edad, la formación, la universidad, etcétera, ok. Son las cosas, por así decirlo, que forman a este objeto. Ahora, ¿qué cosas podría hacer un ingeniero de software? Programar, ok. Programar. ¿Qué más sabría hacer? Puede calcular, ok. Calcular. Diseñar. Crear. Vale, vamos a ponerle crear. Las soluciones. Ok, buscar soluciones. ¿Qué más? Vamos a poner aquí otro más. Testear, etcétera, ok. Entonces, si se dan cuenta, estas serían las cosas que sabe hacer nuestro ingeniero de software. Ahora, nuevamente, hemos definido el molde y ahora vamos a entender a qué se refiere con el molde. Yo lo que estoy diciendo acá es que voy a tener una clase ingeniero de software y cada objeto que salga de esta clase va a tener su propio nombre, su propia especialidad, su propia experiencia, su propiedad, su propia formación, su propia universidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Vamos a llevárnoslo esto acá. Esto acá. No me deja seleccionar más de un objeto, no sé por qué. Vamos a llevar los más importantes, ya. Digamos que estos 4, ¿ok? Entonces, estos van a ser los atributos de nuestro ingeniero de software. Su nombre, especialidad, formación y universidad. ¿Okay? Hemos visto que pueden haber más, podrían haber menos, pero para el ejemplo ya no se sirve con estos. Entonces, tú lo que aquí estás diciendo es, cualquier objeto que salga de esta clase es un ingeniero de software, ¿ok? Tiene su propio nombre, su propia formación, su propia universidad, su propia especialidad y a su vez sabe, nos vamos a quedar solo con unos cuantos, sabe programar, sabe testear y sabe buscar soluciones, ¿ok? Vamos a quedar con estos 3. Entonces tú lo que estás diciendo acá es, recuerda, este es tu molde, esta es tu clase. Lo que esta clase te está diciendo es, de aquí salen objetos que son ingenieros de software. Cada objeto va a tener su propio nombre, formación, especialidad y universidad. Y a su vez cada objeto va a saber programar, testear y buscar soluciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros aquí le damos estos datos, por ejemplo, si le decimos nombre de Fernando, formación, va a ser... se lo vamos a inventar, universitaria, especialidad, no sé, data science, cualquier cosa, universidad, San Simón. Ok, entonces, recuerda, este es el molde de la clase. Tú le estás dando aquí los datos, como acá en el ejemplo, tú aquí le estás dando estos datos. Esta es la máquina que acabamos de crear, que es lo que nos va a devolver un objeto, obviamente con los datos que le hemos dado. Entonces, ¿qué significa esto? Yo estoy dando estos datos, de aquí va a salir un objeto. Aquí va a salir un objeto que va a tener nombre, Fernando, formación. Bueno, esto lo voy a copiar para no escribirlo de nuevo. Entonces sale con todos estos datos. Es un objeto de tipo ingeniero de software. Ok. Este objeto es un ingeniero de software
Estos son sus atributos, o sea, su nombre es Fernando, formaciones universitarias, especialidad Data Science, Universidad San Simón, y sabe hacer todas estas cosas, sabe programar, testear y buscar soluciones, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de un molde? Que tú le puedes dar otros datos, lo puedes volver a utilizar, ¿no? Entonces, en lugar de darle estos datos, tú le das otros. No quiso copiar. Ya. Entonces, tú en lugar de decirle nombre Fernando, no sé, vamos a poner nombre María, formación, masterado, especialidad, le vamos a poner, no sé, web development, universidad, no sé, San Andrés, listo. Entonces, el molde ya está creado. Tú le puedes dar diferentes datos y te va a dar un objeto completamente nuevo. ¿Qué significa esto? Este objeto va a seguir existiendo. Se va a crear uno nuevo, que va a ser, bueno, ya no tenemos espacio. Entonces se va a crear otro ingeniero de software con, vamos a insertar acá, este ingeniero de software se va a crear un nuevo objeto con estos datos, ¿ok? Pero este también sabe programar, testear y buscar soluciones, etcétera, ¿ok? Entonces, recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es el molde. Por eso aquí no le decimos un nombre específico. Aquí no le estamos diciendo que el ingeniero de software va a tener nombre, digamos, Carlos, formación tantos. No. Estamos diciendo que cualquier ingeniero de software va a tener su nombre, su formación académica, su universidad, su experiencia, su edad, y va a saber hacer estas cosas. ¿Se entiende? ¿O está quedando alguna duda? Sí, todos los objetos saben hacer todos estos métodos. Todos los objetos que salgan de esta clase saben hacer esto. Ahora, sé que estarán pensando, entonces, ¿para qué voy a crear varios objetos si todos saben hacer lo mismo? Tienen razón, pero ahora, ahí viene un poquito la parte ya del código, que es, por ejemplo, puede ser que Fernando programa de una forma diferente a la que está programando María. Y ahí vienen las diferencias, ¿ok? Puede ser la forma en la que buscan soluciones sea diferente. Cada uno sabe buscar soluciones, pero puede ser que cada uno lo haga de forma diferente. Ok, ¿se está entendiendo o hay alguna otra duda? Todo bien, Austin. Ok. Ahora, mira, por ejemplo, sé que aquí cuando estamos comenzando, como les dije anteriormente, estos son ejemplos un poco más llevados a la vida real. Cuando tú estás programando, haces cosas, por ejemplo, te voy a mostrar algo un poquito más real, sería algo como esto. No sé, me estoy inventando algo súper sencillo, tal vez no correcto, pero simplemente para que se entienda. Por ejemplo, usuario. Es una clase encargada de identificar a los usuarios en un sistema operativo, en un software. Cada usuario va a tener su ID, por ejemplo. Va a tener su nombre y va a tener su apellido. Sí, clave le vamos a poner, ok, contraseña. Listo. Entonces, tú estás creando tu objeto usuario, que va a tener ID, nombre y contraseña, ok. ¿Qué método quisieras que tenga, por ejemplo, tu usuario? Uno que, acorde a las cosas que tenemos aquí, sería ingresar al sistema, ¿no? Entonces, tú quieres que tu objeto usuario sepa ingresar al sistema. ¿Cómo lo hace? Enviando su nombre y su contraseña. Entonces aquí, si te das cuenta, tiene un poco más sentido que todos sepan hacer lo mismo, ¿verdad? Porque todos los usuarios van a tener, cada uno va a tener su propio ID, su propio nombre y su propia contraseña. Cada uno va a saber ingresar al sistema. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno va a enviar sus propios datos. Cada uno va a enviar su ID, su nombre y su contraseña, ¿verdad? A pesar de que tienen el mismo método, la misma funcionalidad, se crea un objeto porque cada uno lo va a hacer de su propia forma. Aquí se entiende un poco mejor, ¿verdad? Porque todos saben hacer lo mismo y cómo es un poco más útil.
Ahora esto ya lo vamos a ver en código después. ¿Alguna otra duda? Yo les recomiendo que todo lo que no entiendan lo pregunten, porque de esto es la base de todo el semestre, de prácticamente la mitad de la carrera. Si estas cosas no las entienden muy bien, luego van a sufrir bastante. Así que yo les recomiendo que hagan todas las dudas que tengan, por más pequeñas que sean, aunque crean que no son importantes, yo les recomiendo que las hagan. Aunque las características sean iguales, los métodos son diferentes. Sí, en realidad es al revés, las características son diferentes, ¿ok? Bueno, características, si estoy entendiendo que te refieres a los atributos. Cada objeto de esta clase que salga va a tener su propio ID, su propio nombre y su propia contraseña. El método de ingresar al sistema es el mismo, ¿verdad? Porque digamos, en realidad esta parte de ingresar al sistema es lo que nosotros hemos visto como algoritmos anteriormente, ¿verdad? Un conjunto de pasos para resolver un problema. El problema de este caso de ingresar al sistema. Entonces, para ingresar al sistema, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tienes que, no sé, digamos, conectarte con el servidor. Enviarle tu ID, enviarle tu nombre, enviarle tu contraseña. El servidor te va a autentificar y ya puedes ingresar al sistema, digamos. Si te das cuenta, todos van a seguir el mismo procedimiento. Todos van a enviar su ID, todos van a enviar su nombre, todos van a enviar su contraseña. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno va a enviar su propio ID, su propio nombre y su propia contraseña. El procedimiento es el mismo. Los pasos que van a seguir es el mismo. Lo que cambia son los atributos que van a enviar. La página 5. Claro, esto lo vamos a ver mejor acá, con un objeto un poquito más pequeño. Voy a crear un objeto perro, ¿ok? Entonces vamos a crear aquí un objeto tipo perro. Es una clase para crear perros. Perro. Para hacerlo más sencillo, para no tener aquí, como vimos, 20 atributos, un poco exagerando, vamos a poner simplemente dos cosas. Nombre. O mejor, sin nombre y raza le vamos a poner. Listo. Dos cosas simples. Ya está. Y vas a ver ladrar y vas a ver comer. Ok, listo, no necesitamos nada más para nuestro ejemplo. Comer, ya está. Sí, puede ser raza, puede ser sexo, o sea, si se ponen a pensar hay muchas características, pero para nuestro ejemplo vamos a decir que nuestro perro simplemente tiene nombre y raza y sabe ladrar y comer. Entonces, lo que hemos hecho acá es el molde, ¿ok? No es un perro en específico. Lo que aquí tú estás diciendo es, existen perros que tienen nombre, tienen raza, saben ladrar y saben comer. Pero no estás diciendo específicamente hay un perro que se llama Pipo, no sé, tiene raza, es Chapi, sabe ladrar y sabe comer. Esto es de forma general, ¿ok? Tú estás diciendo nuevamente, existen perros que van a tener su nombre y su raza y saben ladrar y comer. Tú estás creando el molde, no específicamente a un perro. Ya está. Entonces vamos a... que tenga patas el perro sería un atributo, sí, claro. Claro que puedes ponerle, sería un poco feo, pero digamos que sea número de patas, ¿no? Pero sí se podría hacer un atributo, depende de qué estés haciendo. Ahora, a ver, alguien puso, pero con los atributos no se puede hacer ese nombre, ni con nombre ni con raza puede ladrar. Sí, no necesariamente los atributos se tienen que relacionar con los métodos, ¿okay? O sea, no necesariamente en el método ladrar tienes que usar estas variables. Puede ser que los utilices, puede ser que no las utilices. No es una regla, por si acaso, que tú en tu método tengas que sí o sí utilizar tus atributos. A veces los atributos se utilizan para otras cosas. ¿A qué me refiero? Volviendo aquí al ejemplo de usuario, puede ser que los atributos no los utilices en tus métodos. Entonces, ¿para qué te serviría esto? Por ejemplo, si la base de datos quisiera averiguar los datos de este usuario, entonces puede averiguar su ID, su nombre y su contraseña.
Lo mismo, puede ser que tal vez alguna persona adopte un perrito y quiere saber su nombre y su raza. Pero no necesariamente el método ladrar y comer tienen que usar nombre y raza. ¿Ok? Entonces, ya. Ahorita les voy a mostrar. Entonces le vamos a dar datos. Vamos a crear un perro específicamente. Ya recuerden que esto es el abstracto. Ahora vamos a crear uno en específico. Vamos a decir que su nombre va a ser, no sé, Firulais. Y raza va a ser... Uy, eso que no sé escribir nombres de razas. A ver, razas de perros. Pastor alemán, listo. Es que luego no sé cómo se escribe husky siberiano, entonces vamos a poner cosas más sencillas. Entonces le estamos dando estos datos, ¿ok? Bueno, ahora estamos creando un perro en específico. Le damos estos datos a nuestra clase, ¿verdad? Como una maquinita, te va a hacer todas sus cosas y te va a devolver un objeto. Entonces de aquí sale un objeto. Un objeto, para diferenciarlo un poquito, lo vamos a hacer como una caja. No, pero la caja ya lo hicimos en las variables, ¿verdad? No, se van a confundir. Entonces va a crear un objeto. Este objeto es un perro. ¿Ok? Este objeto es un perro. Y va a tener estos datos. Nombre Firulais. Déjenme que le quite transparente y ya. Entonces, se ha creado un objeto que va a tener este nombre, esta raza, y va a saber hacer estas cosas. Sabe ladrar y sabe comer. Y ya está. Puedes crear otro. Digamos que le das otros datos. En lugar de esto le vamos a dar, no sé, Pipo, que va a ser un... No sé, he inventado un husky, creo que así se escribe. Entonces tú le das estos datos a tu maquinita, a tu clase, a tu molde, ya depende de qué le quieras decir. Este hace su magia y te va a devolver un objeto. Este objeto va a tener ahora estos datos. Recordemos que este también es un perro. Y va a tener estos datos. Y también va a saber ladrar y va a saber comer, etcétera, ¿ok? Y este proceso es infinito, puedes crear la cantidad de objetos que quieras. Ahora, para ponerlo un poco más técnico, este proceso de crear un objeto se le llama instanciar. Instanciación, instancia, etcétera. Instanciación, cualquiera de los dos. Ese auxiliar sería el otorgar datos, ¿verdad? Sí, instanciar sí podría ser crear datos, pero en realidad es un proceso un poco más complejo. La instanciación, ya en palabras un poco más técnicas, vendría a ser el proceso en el cual tú, le indicas primeramente a tu lenguaje de programación que quieres crear un objeto. Tu lenguaje va a buscar un espacio de almacenamiento para guardar ese objeto, le va a asignar estos datos que tú le has dado. Si es que hay a veces, por ejemplo, vamos a quedarnos acá, no sé, edad y no sé, edad y peso. Entonces, imagínate que tuvieras un atributo índice de masa corporal, IMC. Entonces, cuando tú estás creando, le puedes dar el nombre, la edad, el peso, la raza, pero este IMC se calcularía a partir de estos datos, ¿verdad? Entonces de eso se encargaría la clase. No, tú no tendrás que hacer esto. La clase internamente calcularía ese IMC, etcétera. ¿Ok? Entonces es todo ese proceso de instanciar en el cual le das los datos, el programa busca un espacio de memoria, hace todos los cálculos que tú le hayas dicho que haga, ¿no? en tu código. Y al final de todo ese proceso de instanciar te va a devolver un objeto como este, que va a tener sus atributos y sus métodos. A ver, hay unas cuantas preguntas. Entonces, ¿cada objeto es único? Sí, exactamente. Cada objeto es único. A pesar de que tú le des a dos objetos los mismos datos, o sea, ¿a qué me refiero? Puedes crear otro objeto que también sea Pipo, sea un husky, y obviamente como han salido de la misma clase, también sabe ladrar y sabe comer. Nuevamente, porque han salido de la misma clase. Si bien tienen exactamente los mismos datos en los atributos, no son el mismo objeto.
y eso hay que tenerlo en cuenta. Como nosotros lo vemos, como ambos tienen los mismos datos y los mismos métodos, sí son cosas iguales, ¿verdad? Para nosotros, estoy hablando a nivel de seres humanos, de nuestro razonamiento. Para la computadora no. ¿Por qué? Porque este está en un espacio de memoria y este está en otro. Pueden tener los mismos datos, los mismos atributos, pueden hacer exactamente lo mismo, pero para la computadora este y este son completamente diferentes. ¿Ok? A ver, aquí hay otra. Dentro del objeto perro, nombre, firulais, ¿qué serían? Nombre y raza, bueno. Vamos acá para que no se tape. El perro, que es la clase, sería el tipo. Estos serían sus atributos, o también se le conoce como el estado del objeto. ¿Ok? También se les dice variables de instancia, etc. ¿Ok? Pero estos vendrán a ser sus atributos. Y los valores que tienen son el estado. Pero esos ya son un poco términos un poco más técnicos. Pero este vendría a ser los atributos y los métodos. A eso se le llama herencia. No, todavía no. Todavía no estamos viendo herencia. O si dijo que patas puede ser un atributo. Esta parte me confunde. Es que no todo perro tiene patas. Es decir, algunos perros nacen con alguna discapacidad y podemos decir que en este caso ya no sería un atributo de un perro. Asumimos que todo perro no tiene ninguna discapacidad. Es una muy buena pregunta. Y ahí tienes toda la razón. Tú dices, digamos, ponemos aquí un atributo que sea... Para que no sea tan extraño como pata, le vamos a decir nombre, ¿ok? No todos los perros tienen un nombre. Puede ser que el perrito sea de la calle, entonces como es un perro de la calle no va a tener nombre, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que de las patas. Como tú dijiste, puede tener las 4 patitas, puede tener solo 3, puede ser que haya perdido una, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Debido a que no podemos quitar este atributo, o sea, ya que hay algunos perritos que no pueden tener nombre, no sería correcto quitar esto, ¿verdad? Porque ya hay perros que sí lo pueden tener. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo deja vacío este campo. Entonces, en lugar de... Me voy a quedar aquí otro. Tú le das, dices nombre, no sé, Lucas. Raza va a ser un... Voy a buscar aquí razas. Un putle. Putle. Va a tener edad, no sé, que 10 años. Y peso va a ser de 8 kilos. Ok, entonces... Vamos a borrar esto. Son estos 4 datos los que forman a nuestro perrito, ¿verdad? Dijimos que en este caso no va a tener nombre. Entonces esto está vacío. ¿Qué es lo que pasaría? Como nosotros lo vemos, simplemente se queda vacío. A nivel de computadora lo que tendrás que hacer aquí es colocar un null. ¿Qué significa? Esta posición existe, pero no tiene ningún valor. Otra solución también sería, por ejemplo, colocar una cadena vacía. Otra solución sería colocar, no sé, un nombre por defecto. Digamos que tu nombre por defecto es Firulais. Para todos los nombres, todos los perritos que no tienen nombre, tu nombre por defecto es Firulais, digamos. O como te mostré, ponerlo nulo. Entonces se queda un objeto. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a copiar todo esto. Entonces tu perrito, tu objeto perro tiene su nombre, bueno, no tiene nombre, pero tiene raza, tiene edad y tiene peso. Peso. Me he equivocado. Peso. Ok. Entonces, en caso de que no tenga uno de los atributos, se le puede colocar un nulo. Por ejemplo, si es que no tuviera todas las patitas, en la patita que no la tuviera se pondría nulo. Ahora, esto llevado un poco a la vida real es un tanto extraño, ¿no? Decir que un perro tiene una pata nula es como raro, pero a nivel de código o en cosas ya un poco más aplicadas a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, el nombre de usuario, si se está recién creando, no va a tener ni un nombre ni una contraseña. Entonces, hasta que no se le asignen uno, nombre sería nulo, contraseña sería nulo, ¿verdad? El ID, digamos que se crea, entonces... Ya antes de que me vuelva a perder, porque si no te voy a dar otro ejemplo más largo todavía. Cuando no existe un atributo se le puede poner nulo, un carácter vacío, ya depende de ti. No hay una regla en general. ¿Ok?
No te preocupes. Qué bueno que pregunten todas las dudas que tengan. Pero se me entendió, ¿verdad? Lo que te dije. Palabras muy simples que si no existe el atributo se lo pone como nulo, como vacío, etcétera. O sea, ok, qué bueno que estén entendiendo. Ahora otro detalle, algo otra duda también muy común, bueno que al menos a mí me surgió hasta que tal vez se les ocurre alguna nueva duda hasta mientras. Pero este es un ejemplo que me sirve bastante para explicarles lo que quiero mostrarles. Digamos que vamos a crear una clase persona. Ok, es una clase que va a crear objetos de tipo persona. Entonces, nuevamente, ¿qué atributos tendría una persona? ¿Qué se les ocurre? Todo lo que puede distinguir una persona. Nombre, Ok, nombre, ¿qué más se les ocurre? Nombre, CI, edad. Ok, ¿qué más se les ocurre? Profesión. Ya, ocupación, ocupación. Piensen, ok, piensen qué cosas los distinguen a ustedes de los demás. Es más sencillo aún, altura, nombre, CI, edad, profesión, ocupación, sexo, altura, peso. ¿Qué más puede distinguirlos de los demás? Vamos, sigan pensando, son tantas cosas que no creo que se estén quedando sin ideas. Dirección, tipo sanguíneo. Les voy a dar algunas ideas. Nacionalidad, color de ojos, color de pelo, Fecha de nacimiento. fecha de nacimiento. ¿Qué más se les ocurre? Personalidad, exacto. Personalidad. Edad. ¿Qué más se les ocurre? Idioma materno, le vas a poner idioma materno. Gustos. Estado civil, lo que ya pusimos, pero lo ponemos 2 veces. Estado civil. Color de piel. Y bueno, etcétera. Puntos suspensivos porque esto puede seguir hasta abajo. Religión. Ok, religión. Nos hemos quedado sin espacio, de hecho. Entonces esto lo vamos a traer acá. No, lo vamos a dejar acá. ¿Qué cosas sabe hacer una persona? Creo que esto es aún más largo todavía. ¿Qué cosas podría hacer una persona? Hablar, pensar, trabajar, lo que dijo, no estoy seguro, pero igual nos sirve. Caminar, leer, cocinar, ver, comer. Lo que me alegra es que están entendiendo la idea primero de qué es un método y cuál es un atributo. Bailar, correr, escribir. Lo que estamos haciendo, programar, analizar, cantar, creo que dijeron, cantar, y un gran etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, sentir también. Sí, son tantas cosas. Pero lo que quiero llegar es que, si se dan cuenta, la lista de atributos es prácticamente infinita. Puede llegar un momento en el cual cada célula, incluso de nosotros, son específicas, ¿no? Cada una es propia. Entonces, incluso a ese punto de ¿cómo diríamos? De precisión, tal vez. Estamos llegando, pero de escoger tantos atributos, tantas cosas, tantos métodos. Entonces muchas veces surge la duda de cuáles tengo que escoger, o sea, con cuáles me voy a quedar. Tengo que poner todos en mi código. Tengo que poner, por ejemplo, si estoy haciendo una clase que va a ser para usuarios, tengo que poner todas las cosas que tendría un usuario en cualquier programa. Si estoy creando un objeto persona, tendré que poner todas las cosas que tiene un objeto de tipo persona. Tendré que poner todos los métodos que tienen un objeto de tipo persona. Y la respuesta es no. Ok. No es la idea que tú pongas aquí toda esa lista de todas las cosas que tienen de atributo de esta cosa, digo, esta clase, ni todos los métodos que tiene esta clase, porque es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo escoger cuáles? No hay una regla como tal, o sea, no te puedo decir
si es, si un, no sé, un atributo comienza con tal letra, no lo usas, o si un atributo está en tal sector, no lo usas. No existe una regla como tal para eso. Esto viene mucho de la parte de análisis, ¿ok? Si tú, por ejemplo, estás creando un objeto de tipo persona y tú de tu objeto de tipo persona solo necesitas el nombre, el CI y la dirección, entonces te das cuenta, todos estos atributos no te van a servir de nada. Todas estas cosas de acá no te van a servir de nada. Imagínate que estás haciendo un registro para un banco de sangre. ¿Qué te podrá servir? El nombre, el CI, la edad. ¿Te serviría la profesión del donante? No, ¿verdad? No te interesa. ¿Te serviría su ocupación? No te interesa. ¿Te serviría su sexo? Sí, tal vez. Altura no estoy seguro. No trabajo en un banco de sangre, así que no sabría decirles, pero supongo que sí. Su peso te serviría, ¿verdad? Su religión, ¿te interesaría saber la religión del donante? No, ¿verdad? No necesitas. Entonces, por ejemplo, digamos que quieres hacer un sistema para un banco de sangre. Entonces, ¿qué necesitarías? Nombre, CI, edad, profesión, no la necesitas. Ocupación, no la necesitas. Religión, no la necesitas. Dirección, puede ser que sí. Tipo sanguíneo, obviamente. ¿Necesitas la nacionalidad del donante? No, ¿verdad? O tal vez sí, dependiendo del sistema. ¿Qué pasa si el sistema quiere saber de qué país hay más donantes? Imagínense. Entonces puede ser que lo necesites, como puede ser que no. ¿Necesitas los colores de ojos? Me dirán no. ¿Y qué es lo que pasa si tal vez están haciendo un estudio para saber tal vez la relación entre el color del ojo y la cantidad de gente que dona sangre que tiene ese color de ojo? ¿Se imaginan? Entonces, a lo que me refiero es que escoger los atributos correctos viene previamente del análisis del problema y entender bien qué es lo que quieres programar. ¿Necesitarías la personalidad? No, digamos. ¿Necesitarías su idioma materno? No. ¿Necesitarías sus gustos, estado civil, color de piel? No, no, ¿eh? Pero nuevamente, depende del contexto. ¿Qué es lo que pasa si tal vez estás haciendo un estudio de... no sé... la distribución de la población en cuanto a los colores de ojos y el color de cabello? Entonces en este caso ya no necesitarías cosas como estas, tal vez ya no necesitarías tal vez la edad, tal vez no necesitas la dirección, no necesitas el tipo sanguíneo, no necesitas estado civil, color de piel. ¿Qué pasa si estás haciendo un programa para el registro civil? Obviamente necesitas el estado civil, necesitas la dirección, pero ya no necesitas tipo sanguíneo, no necesitas color de ojos, color de cabello, no necesitas personalidad, idioma materno, etcétera, ¿ok? Entonces mucho depende del contexto en el cual estés haciendo tu programa. Y nuevamente, escoger los atributos correctos es casi un arte, no les voy a mentir. No es algo tan trivial, no es algo tan sencillo que salga de un momento al otro. Requiere su análisis, requiere que entiendas muy bien el problema y sepas identificar las cosas que necesitas para hacer en tu programa. ¿Ok? Ahora, por ese caso, estos atributos que digamos estamos eliminando, literalmente se eliminan. No es como en el caso anterior que se pone, lo veo un null a nacionalidad. Si es que no lo vas a utilizar en ningún contexto, lo borras directamente. No vas a gastar memoria en un atributo que no te sirve de nada. Antes una duda, ¿vieron algo de código ya en Java o simplemente todo teóricamente? Todo teórico. Ok, Lo teórico. qué bueno, porque si no, no nos alcanzaba el tiempo. Vale, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se esté entendiendo? Todo bien, Alex. ¿Verdad? Sí, te escucho. Sí. ¿Qué pasó? No sé, de repente sería, creo, propicio, considerando ya que hemos aclarado un poquito más para todos los conceptos de atributos y métodos, sería bueno tal vez repasar con ejemplos un poquito más cercanos a lo que sería lo que se va a avanzar en el semestre. O sea, me refiero, digamos, un ejemplo en concreto de algo que se tiene que programar, empezar a hacer lo que es la fase de análisis y diseño para ahí determinar cuáles son atributos, cuáles son métodos, etcétera, ¿no? Así para poder, ya como quien dice, en la práctica identificar esto que en este momento estamos repasando. Ok, vale, te entiendo. Solo que tenemos un pequeño inconveniente y es que la sección de análisis, como tú lo dices, es algo que hay que hacerlo poco a poco.
Ok, eso hay que irlo practicando. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Pero como te digo, no es algo que se pueda enseñar de un momento al otro. Es algo que hay que practicarlo casi todos los días. Y ya después se te hace de forma natural. De hecho, ¿por qué les digo que esto no se puede enseñar como tal? Porque es puro razonamiento. Ustedes tienen que leer el problema y entenderlo. Y en base a eso sacar sus propios... ver cómo van a solucionar su problema. Debido a que dos cosas. La primera es que no todos pensamos igual. Entonces no hay como un procedimiento para identificar atributos. No hay como digamos una regla que te diga si el párrafo va así, este es un atributo y este no. Porque mucho depende de cómo tú quieras resolver el problema. Pero de todas formas vamos a resolver unos cuantos ejercicios para ir practicando un poco y ir agarrando esa destreza, digamos, de identificar atributos y métodos. Ok, pero ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero para crear código necesitas leerlo bien y una vez analizado, luego ver los objetos y atributos y luego puedes introducir al código. Exacto, la idea sería, el proceso es de primero leer tu problema, ¿no? Todo lo que esté aquí, lees tu problema, etc. Luego tendrás que pasar a un esquema de clases, a un diseño de clases, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Estamos creando nuestras clases, identificando atributos y métodos. Una vez ya tienes identificado todos tus atributos, todos tus métodos, y bueno, aquí estamos viendo objetos por separado, clases por separadas, pero la idea es que todas trabajen en conjunto. Unos objetos interactúan con otros, unos objetos utilizan los métodos de otros, unos objetos acceden a los datos de otros para realizar tareas más complejas. La idea es esa, la idea no es crear una única clase que lo haga todo. La idea es crear muchas clases pequeñitas, las cuales todas juntas trabajen y creen hagan un trabajo mucho más grande. Como si fuera un motor gigante, todo tu programa, pero en realidad internamente está formado de pequeños engranes, tornillos, tuercas, poleas, todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, una vez has identificado todo eso, cómo interactuar entre ellos, cómo pueden trabajar juntos en equipo, ya después recién pasas al código. Ahora, nuevamente, todo ese proceso de identificar atributos, identificar clases, relaciones, cómo trabajan entre ellos, etcétera, es un proceso que lleva tiempo. De hecho, es prácticamente todo lo que vamos a llevar en el semestre. El semestre va más o menos de ese sentido. Ok, los objetos son los atributos o los métodos. Es una cosa totalmente diferente, perdón la pregunta. También se me perdió tu pregunta. Primero no te disculpes por la pregunta. Cualquier duda es totalmente válida. Y segundo, los objetos son los atributos o los métodos. Es una cosa totalmente diferente. Sí, a ver. Un objeto está formado por atributos y métodos, ¿ok? Es que no sé si alguna vez te han hecho la pregunta de quién eres. Siempre te preguntan, ¿no? ¿Quién eres? Y tú dices, soy un estudiante. Y te dicen, no te pregunto qué esto es. Y le dices, yo soy, no sé, soy hijo de mis padres. Te dicen, no te pregunto de quién eres hijo. ¿No? Y te dan así vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero, en realidad, un objeto, ¿qué es un objeto? Es el conjunto de atributos y métodos. ¿Ok? Un objeto es la combinación de atributos y métodos para realizar una tarea específica. Añadiremos esa oración más al final, ¿ok? Un objeto sería la combinación de atributos y métodos para realizar una o más tareas específicas. Ahora, algo que ya van a ver después es que hay algunos objetos que no tienen atributos o algunos objetos que no tienen métodos. Puede pasar, no es muy común, pero también existe. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces algunos se mortifican, crean una clase y dicen, pucha, esto no tiene ningún método, debo estar haciéndolo mal. Y lo quieren rehacer o quieren forzar un método, quieren forzar cosas ahí. No necesariamente. No todas las clases tienen que tener atributos, ni todas las clases tienen que tener métodos. Obviamente uno de los dos, ¿no? Porque hemos dicho que un objeto sería la combinación de atributos y métodos. Si no, puedes tener solo uno de los dos, pero al menos uno, ¿no? Si no tienes ninguno, no tienes nada. Que no serían clases, cosas especificadas y más ejemplos de lo que no son clases. Que no sería una clase, eso está un poco más complicado. Bueno, ya sé a qué te refieres. Te refieres a que tal vez dije hace un momento que íbamos a hacer como un motor
y de cada motor y vamos a crear las clases vendrán a ser como los engranajes, ¿cómo se dice? Las tuercas, no sé, poleas, botones, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí tienes toda la razón. Aquí tienes que encontrar un balance en lo que se llama modularizar y lo que sería abstraer. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es modularizar? ¿O qué es, sí, modularizar? Una forma más sencilla de encontrarlo es dividir, ¿ok? Cuando tú estás programando es lo que se dice la técnica de divide y vencerás, ¿ok? Significa encontrar problemas más grandes e irlos partiendo en cosas más pequeñas que sean más sencillas de resolver, ¿ok? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno dividir? Tristemente en estas cosas es algo que no me gusta de lo de que es la programación y de justamente estas clases, es que no les puedo dar un método específico para decirles aquí en este punto tienes que parar de dividir, porque no hay reglas como tal. No existe una regla de si, como una fórmula, ¿no? De si estás en esta situación haces tal cosa. Eso viene un poco con la práctica. Si hay tips, obviamente, si hay pautas que te dicen en qué momento parar, etcétera, pero no hay reglas específicas para hacerlo. Entonces, ¿qué dijimos que es modularizar? Modular es dividir tu problema en cosas más pequeñas. ¿Y qué es generalizar o abstraer? Significa encontrar cosas que tienen objetos en común. Por ejemplo, si tú quisieras crear un objeto en grande, vamos a quedarnos acá. Vamos a hacerlo diferente. Digamos que tú tienes, voy a buscarme aquí un ejemplo en internet. Tornillos. Primero tendrás que buscar objetos o cosas que tienen atributos en común o funciones en común, o sea, cosas que se parecen. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí esto. Estos son tornillos, ¿verdad? Si se dan cuenta, si bien son parecidos, no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? ¿Qué sería el proceso de abstracción en este caso? Significaría buscar las cosas que tienen estos objetos en común. Entonces, vamos a ponerle el tornillo. Entonces, ya que aquí tenemos, y eso también nos sirve, por ejemplo, la persona que me pidió cómo ir identificando atributos. Por ejemplo, tú estás aquí teniendo varias cosas en común, ¿verdad? ¿Qué son tornillos? Tú has identificado que estos tienen una función más o menos parecida, se parecen físicamente, entonces puedes tal vez crear una clase para modelar a todos estos. Entonces, ¿qué tendrán estos en común de forma general? Algunos me podrían decir dimensiones, ok, pero dimensiones es muy grande. ¿Qué tal si lo hacemos un poco más pequeño? ¿Qué tendrán en común estos tornillos? ¿Rosca? ¿Perdón? Que todos se pueden enroscar o atornillar. Ok, todos tienen una función en común. Esa es una muy buena forma de encontrar objetos que se parecen, cuando tienen funciones similares, ¿ok? Entonces, ¿qué tendrán estos tornillos en común? Por ejemplo, todos tienen una longitud, ¿verdad? Todos tienen una longitud. Ahora me dirán, pero no son iguales, exacto, porque estamos haciéndolo de forma general. Estamos diciendo, los tornillos tienen una longitud, pueden ser más largos, pueden ser más cortos, pero tienen una longitud. ¿Qué otro atributo en común tienen todos estos? Otro sería el material, ¿verdad? El color. Todos tienen un color. No es el mismo, pero todos tienen un color. El material. Todos tienen un material del que están hechos. Tal vez no sea el mismo, pero todos tienen un material. La forma. Ok. Uno sería longitud y el otro también sería, por ejemplo, forma del tornillo, y otro sería, ¿cómo se le llama esto? Aquí, disculpen, se me olvidó el nombre, a esta sección donde va el destornillador. Creo que tiene un nombre específico, pero no lo recuerdo. Vamos a poner tipo de cabeza. Aquí, disculpen, ranura, no estoy seguro si es ranura, pero bueno. Peso también. Ya,
le vamos a poner ranura. No estoy seguro de que sea ranura, pero bueno, voy a confiar en ustedes. Tipo ranura. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos encontrado objetos similares, que tienen funciones similares, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos dicho? Vamos a crear una clase para poder representarlos. ¿Qué tienen en común? Tienen una longitud, tienen un color, tienen un material, tienen una forma del tornillo. ¿A qué me refiero con la forma en la que van las... aquí ya no sé tampoco cómo se le llama esto, pero bueno. El tipo de ranura, el peso. Y todos tienen una función en común. Y le vamos a poner función nada más, para no tardarnos tanto. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos identificado cosas que tienen en común y las hemos plasmado en una clase. Rosca, sí creo que es más... tiene más sentido rosca. Ahora, yo les muestro esto. Denme un segundito. Entonces, yo ahora les pongo esta imagen y les digo: ¿qué son estos engranajes, verdad? Estos y estos podrían entrar en la misma clase. Sí, no, ¿por qué? ¿Ustedes qué piensan? Ok, alguien dice no, otro dice no. Ok, yo les digo, ¿y por qué no? Si ambos, por ejemplo, tienen color, ambos están hechos de un mismo material, ambos tienen peso. Nuevamente les pregunto, ¿creen que podrían entrar en la misma clase? Que alguien ahora dice sí. Depende, ¿no? Ajá, exacto. Algunos dicen no, otros Se dicen va a sí. programar el objeto. Exacto. Y justamente entra la parte de análisis. Si bien tienen cosas en común, como la longitud, bueno, longitud puede ser diámetro, ¿no? Color, material, peso, etcétera. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia en cuanto a la función, ¿verdad? Ambos tienen una gran diferencia que la función. Ahora, con esto no les digo que si dos cosas tienen funciones distintas ya automáticamente son de clases diferentes. No, nuevamente es parte del análisis y ese análisis se gana practicando, identificando clases, identificando objetos, identificando atributos. Ahora, no se torturen tampoco, que esto no sale a la primera. Depende del contexto, básicamente. Exacto, muchas veces depende del contexto. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, nosotros aquí estamos distinguiendo entre piezas, ¿verdad? Entre tornillos y engranajes. Pero ¿qué es lo que pasaría si nuestra clase simplemente fuera pieza? ¿Ok? Digamos que antes estábamos en un taller mecánico, ¿ok? Donde necesitamos a detalle saber cada pieza, ¿verdad? Porque digamos que estamos haciendo una base de datos, etcétera. Entonces nosotros tenemos que saber a detalle cada una de las cosas que tenemos ahí adentro. Necesitamos de cada tornillo saber su longitud, su color, su material, forma de tornillo, etcétera. Necesitamos saber de cada engranaje su tipo, material, proveniencia, etcétera, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasaría si en lugar de ser un taller mecánico nosotros simplemente somos una... no sé, ¿qué podría ser? Ya sé, una empresa encargada de exportar cosas, ¿ok? Por peso, digamos. Entonces esto simplemente sería una carga. Entonces, ahora, si bien estas dos cosas en el contexto anterior eran totalmente diferentes, si ahora lo único que nos importa para llevarlo de un país al otro, obviamente esto no es un ejemplo tanto de la vida real, pero es simplemente para que me vean la diferencia. Si lo único que ahora nos interesa es llevarlo de un lugar a otro, ¿qué es lo único que necesitaríamos? Su peso, tal vez su material y tal vez... Los atributos en común, ¿no? Sí, las cosas que tienen en común, exactamente. Peso, material, tal vez el tamaño, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, hemos cambiado el contexto y ahora no necesitamos ese nivel de detalle que necesitábamos antes, de saber hasta la más mínima cosa de cada tornillo, de cada engranaje, ya que ahora estos simplemente son considerados, lo vamos a poner en lugar de carga, lo vamos a poner como pieza y listo. Ya no necesito el nivel se me fue la palabra, pero el nivel de detalle que hemos tomado anteriormente, porque el contexto ha cambiado. Ok, ¿se entendió cómo lo estamos haciendo ahora?
Sí, Auxi. Ok. Como les digo nuevamente, si cuando comienzan a programar sus clases, objetos, les cuesta identificar atributos, les cuesta identificar métodos, les cuesta identificar, ya van a ver después cómo relacionarse entre clases, cómo trabajan en equipo, hasta qué punto dividir clases, etcétera. Si no lo pueden a la primera, yo les digo que no se preocupen. Todos hemos pasado por lo mismo. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos. ¿Cómo pueden mejorar eso? Simplemente practicando, programando, ¿verdad? Haciendo más y más ejercicios hasta el punto en el cual se te vuelve sencillo y ya casi que ni tienes que pensar, te sale puramente automático. Pero lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. ¿Qué me refiero con función? Bueno, es lo que saben hacer en común estas dos piezas, ¿ok? No se me ocurre nada, así que le puse función, pero si a alguien se les ocurre algo en común que pueden hacer estos dos. O nada, ¿verdad? Y que les dije anteriormente, que no necesariamente tiene que haber métodos sí o sí. Ahora sí, sujetar podría ser, sujetar. Pero dependiendo del contexto, digamos, si nuestro único objetivo es tener un registro de las piezas que vamos a llevar de un lugar a otro, ¿las piezas necesitan sujetarse? No, ¿verdad? Porque no van a hacer nada, de hecho solo van a ser transportadas. Como les dije anteriormente, puede darse el caso de que una clase no tenga métodos, y es totalmente válido. Y aquí se nos ha presentado un ejemplo. Las piezas son para su transporte, no tienen ningún método. ¿Por qué se ponen los paréntesis? Eso ya lo vamos a ver después un poco en código. Pero lo que se hace acá es, se ponen los paréntesis primero para identificar que esto es un método. ¿Ok? Esto es una notación que se utiliza para identificar un método, ¿ok? Tú ves estos paréntesis y dices, eso es un método. Y a su vez, ¿qué significan estos paréntesis? Significan las cosas que vas a recibir de afuera. Por ejemplo, puedes recibir, no sé, un nombre y un ID. Me estoy inventando, no tiene nada que ver con una pieza, pero simplemente para que me entiendas por qué se ponen esos paréntesis. Porque estas serían las cosas que recibiría tu acción para poder efectuarse. Ya código lo vamos a ver después, etcétera, ¿ok? Pero simplemente es notación, y los paréntesis, cuando tienen cosas dentro, significa que van a recibir esas cosas los métodos antes de poder efectuarse. Ok, quiero ver una lectura donde haya razonamiento y obtener objetos y empezar en código. La mejor forma de comenzar a identificar clases y objetos es hacerlo con ejercicios sencillos donde ya te diga los objetos, los atributos y los métodos que tienen. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Miren, estos son ejercicios más sencillos porque ya les dice qué tienen que hacer. Mira, te dice, crea una clase llamada cuenta. Uy, qué publicidad más molestosa. Vamos a ver si lo podemos quitar. Ok. Es que estaba en modo. Chale. Bueno, no sirve también. Adiós esto. Tampoco me deja bajarlo. Ahí está. Entonces, miren, este es un ejemplo de un ejercicio que ya les dice qué hacer. No tienes que razonar mucho, pero te sirve para entender la diferencia entre atributos, métodos y poco a poco ir aprendiendo. Por ejemplo, te dice, crea una clase llamada cuenta que tendrá los siguientes atributos: titular y cantidad. Pueden tener decimales. El titular es obligatorio y la cantidad es opcional. Crea dos constructores. Esto ya de constructores lo vamos a ver en la siguiente clase. Crea los métodos get, set, to string. Tendrá dos métodos especiales: ingresar y retirar. Y aquí te dice, vea, por ejemplo, aquí te está dando un valor para efectuar tu método. Otro ejemplo, crea una clase llamada persona y ya te está dando los atributos. Entonces, como ves en estos ejemplos, son más sencillos porque ya te dice qué tienes que hacer. Pero a su vez te sirve para ir entendiendo poco a poco cómo se van identificando métodos y atributos. Nuevamente, el libro, de BG, ya se los puse aquí también y se los envié al correo, al Telegram, que aquí está. Entonces lo vamos a quitar. No me gusta que esté desordenado.
Y aquí está el libro. Este libro les va a ayudar bastante para ir entendiendo cómo funcionan los métodos, los tipos de datos, etcétera. El avance se parece bastante al de la licenciatura, digo, al de la licenciada, pero les va a servir bastante. Deitel and Deitel. Nunca había escuchado de ese libro. A ver, vamos a checar. Deitel. Así se escribe. Deitel and Deitel. Así se escribe, lo escribí mal, lo escribí bien. ¿O me faltó algo? ¿Cuál era el nombre completo del libro? Para que lo pueda ver y te diga si está bueno o si no. Vamos a poner Deitel and Deitel libro. Pues una editorial. Ah, es un autor. Pues nunca había escuchado. Si es que, a lo que estoy entendiendo es un autor. Ahora no sé si estaré bien, si estaré mal. Ah, cierto, Paul Deitel and Herbie Deitel. Ya, How to Program. Nunca había escuchado de sus libros, ¿para qué te voy a mentir? Pero la mejor forma de saber si un libro es bueno es buscando comentarios de la gente. ¿Qué mejor para decirte si el libro es bueno o malo que mismas personas que lo han leído lo han utilizado? O al menos así es como yo escojo libros que voy a utilizar, programas que voy a descargar, páginas que voy a, no sé, pagar para tal vez algún curso, etcétera. Es la mejor forma es ver los comentarios de la gente, porque muchas veces la gente lo pone sin censura, nada, todo lo que piensa del programa y te da una muy buena idea de qué te vas a encontrar. Vale, ¿alguna otra duda? Que ya casi nos quedamos sin tiempo. Ok, parece que no hay más dudas. Voy a dejar de grabar.